Hola chicos, ¿cómo les va? Eh, bueno, iniciamos con un nuevo módulo. Eh, Hay varios compañeros nuevos, entonces darles la bienvenida, ¿verdad? Mi nombre es Daniela Arrantes y tengo más o menos como 2 años de estar impartiendo el curso. Yo soy farmacéutica de profesión, entonces, bueno, cualquier duda me la pueden hacer. Este curso es bastante cortito, son solo 3 semanas, en comparación a los anteriores que estaban un poco largos, 7, 8 semanas. Este es bastante corto. Em, entonces, voy a poner la presentación de hoy. El curso en general es el de, ¿cómo se llama? Asepsia y bioseguridad. Entonces, es un poco de las medidas que hay que tomar a la hora, por ejemplo, de, bueno, si les tocara en algún momento, esto es más que todo para los que planean trabajar como en algún hospital o así, ¿verdad? Que sí hay que tener como más cuidadillo con el tipo de limpieza, ¿verdad? Que se tiene. Entonces es más dirigido como a ese sector. Entonces la clase de hoy es de bioseguridad. La otra semana veríamos el tema de asepsia y la siguiente sería el examen y listo, ¿verdad? Como les dije, este curso es cortito. Entonces, bueno, más o menos cuáles son las normas de bioseguridad, ¿verdad? Entonces, vienen siendo las precauciones que el personal, ¿verdad? Debe de tener más que todo a la hora de manipular lo que son fluidos, ¿verdad? Fluidos corporales, secreciones, sangre, ¿verdad? Tejidos de paciente, órganos, ¿verdad? Todo esto independientemente del diagnóstico del paciente, ¿verdad? No es como, pues, solo si tiene algún tipo de enfermedad contagiosa o así, sino que estas medidas hay que tenerlas siempre, indiferentemente de cuál sea el diagnóstico del paciente, ¿verdad? En cuanto a los principios básicos, ¿verdad? Más o menos son 4 pilares los que van a conformar lo que son los principios básicos de la bioseguridad, que estos vienen siendo autocuidado, universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación. Entonces, cuando hablamos de autocuidado, se refiere más que todo a las medidas y las decisiones, ¿verdad? Que va a tener el personal expuesto expuesto a este tipo de situaciones o de sustancias, ¿verdad? Siempre poniendo como prioridad el cuidado personal, ¿verdad? Normalmente en este tipo de cosas siempre hay que ponerse uno como prioridad porque pues si no se tienen las medidas correctas, ¿verdad? De los cuidados eh, correctos y podemos terminar contagiándonos de enfermedades muchas veces que ni siquiera tienen cura, por ejemplo, como un VIH o algo así, ¿verdad? O incluso ya de enfermedades más serias o mortales que incluso nos puedan llevar a ese tipo de condiciones, de incluso morirnos, ¿verdad? Entonces siempre ponernos como prioridad en este tipo de situaciones, siempre utilizando, ¿verdad? Adecuadamente todo lo que es el equipo de protección, guantes, mascarilla, las gabachas, todo eso, que eso lo veremos la otra semana con el tema de asepsia. Pero sí, siempre todo eso es fundamental en cualquier situación, ¿verdad? De exponernos a ese tipo de, de eventuales exposiciones a este tipo de sustancias. Cuando hablamos de universalidad, ¿verdad? Esto significa que los trabajadores expuestos, independientemente de las pruebas serológicas, estatus social, género, religión, etcétera, ¿verdad? Indiferentemente de nada de esa persona, em, pueden
ser posibles portadores, ¿verdad? O transmisores de microorganismos. Entonces, se deben de seguir este tipo de precauciones de manera general, desde la persona más poderosa hasta el que tenga un poco menos de poder, todos son en estas situaciones, ¿verdad? Estamos todos en igualdad de condiciones. Algunas de las barreras de protección em, pueden ser, eh, bueno, estos van a ser, ¿verdad? Los elementos o los artefactos que nos van a proteger de posibles infecciones, ¿verdad? O posibles propagaciones de infecciones. Y se van a dividir más que todo en dos categorías. La inmunización activa, ¿verdad? Lo que son vacunas, sabemos que, bueno, casi que todo personal de un hospital, desde, desde los que trabajan ahí hasta incluso los que llegan a hacer prácticas o así, todos les piden un esquema de vacunación precisamente para eso, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de contagio con los que pues están ahí ya internados. ¿Verdad? Esa sería una de las categorías. Y lo otro, pues, serían las barreras físicas, ¿verdad? El equipo de protección personal, lo que hablábamos hace un ratito, lo que son guantes, la mascarilla, ¿verdad? Protección respiratoria, lentes de seguridad, gabachas, etcétera, ¿verdad? Los gorritos, todo eso son, pues, las barreras físicas externas que vamos a tener y, pues, ya a nivel interno, por decirlo de alguna forma, pues serían las vacunas que nos van a prevenir o nos van a ayudar a evitar que nos contagiemos de ciertas enfermedades o microorganismos. Y por otro lado, vamos a tener lo que son las medidas de eliminación, ¿verdad? Que esto más que todo da un enfoque en eliminar lo que son los factores de riesgos patológicos a la vez que protege a las personas y el medio ambiente, ¿verdad? Todo lo que son materiales, llámese los punzocortantes, jeringas, bisturís, las gasas, alcoholes con sangre, los órganos, ¿verdad? O tejidos que le quitan las personas en los hospitales, pues obviamente todo ese tipo de cosas tiene que tener una forma especial o una medida especial de cómo eliminarlo, ¿verdad? No son desechos comunes que uno llama, que son los que pues el camión de la basura va a recoger y se van a eliminar y listo, ¿no? Todo esto lleva pues un eventual procedimiento, ¿verdad? Para evitar que se vaya a dar algún tipo de contaminación pues a terceras personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los objetos punzocortantes, todo eso va en contenedores, bueno, no son contenedores, son como unos basureros eh, especiales, ¿verdad? Aparte totalmente de lo que son el resto de desechos. Entonces, todos esos objetos van a tener que desecharse de una forma correcta. Em, Ustedes verán que las bolsas, ¿verdad? Y todo son especiales, no son como una bolsa de las que usualmente utilizamos, son muchísimo más gruesas. Tienen un color rojo, ¿verdad? Como para diferenciarlo del resto. Y todo esto para que, pues, no se vaya a confundir con otros desechos. Entonces, a nivel de normas de, de seguridad básica, ¿verdad? Generales de bioseguridad. Bueno, obviamente, pues en casi que en toda área de trabajo es importante lo que es la higiene y tener un área limpia, pero bueno, cuando hablamos de temas hospitalarios, ¿verdad? Yo creo que es todavía aún más importante el hecho de que siempre todas las áreas estén bien limpias, ¿verdad? De la manera más higiénica posible, para así pues evitar cualquier posible, eventual contaminación o que uno se infecte con algún tipo de cosa, ¿verdad? Entonces, en todo este tipo de ambientes hay que tener sumo cuidado con lo que es la limpieza.
Obviamente, bueno, pues no está permitido fumar en el lugar de trabajo. Yo creo que eso ya casi que, pues en ningún trabajo. Los alimentos no deben consumirse en lo que son los laboratorios ni en lugares en donde se realizan este tipo de procedimientos médicos por obvias razones, ¿verdad? Estamos hablando de que ocupamos em, que sea lo más aséptico, lo más limpio posible. Entonces, pues comer en un lugar así no es opción. Tratar a los pacientes como potencialmente infecciosos, ¿verdad? Como les decía al inicio, indiferentemente del diagnóstico que tengan, a todos hay que tratarlos o con todos hay que tener igual cuidado, ¿verdad? Siempre imaginarnos como que el paciente tiene la bacteria más contagiosa del mundo prácticamente y pues así seguir las recomendaciones o los criterios pertinentes de seguridad, ¿verdad? Eh, Lavarse las manos antes y después, ¿verdad? De cualquier tratamiento. Más aún, bueno, obvio si están en contacto con patógenos, pero yo diría que a nivel general, siempre el lavado de manos antes y después va a ser primordial. El uso de guantes, ¿verdad? Durante los procedimientos que impliquen manipulación de agentes biológicos o cualquier, yo creo que casi que en cualquier procedimiento hay que usar los guantes, ¿verdad? Para evitar tanto nosotros contagiar lo que se esté manipulando a como eso nos contagia a nosotros. Entonces, los guantes siempre van a ser muy importantes. Em, Al manipular artículos biológicos o los instrumentos, ¿verdad? O cualquier artículo, ¿verdad? Contaminado, siempre, ¿verdad? Lavarse las manos antes y después, igual. No tocar ninguna parte del cuerpo ni manipular nada más de lo que es necesario mientras se lleven los guantes puestos, ¿verdad? Porque, bueno, los guantes son una barrera, ¿verdad? Que nos va a proteger a nosotros, pero lo que nosotros toquemos con los guantes obviamente va a estar, se va a contaminar, ¿verdad? Entonces, tratar eso sí de tocar estrictamente lo necesario para no andar haciendo contaminación por todo lado. Hay que utilizar mascarillas, ¿verdad? Y las gafas en algunas ocasiones, dependiendo pues del procedimiento, también son importantes. Em, Más que todo si son en procedimientos en los cuales se puedan producir salpicaduras, ¿verdad? Entonces en esos casos hay que tener cuidado y utilizar algún tipo de protección a nivel de los ojos. Ay, ay, que me sale. También aerosolizar durante los procedimientos que pueden causar salpicaduras o goteos de sangre u otros fluidos. Utilizar un delantal durante los procedimientos donde se puedan igual causar algún tipo de salpicaduras, derrames, ya sea de fluidos o de sangre corporal. Eh, y muy importante no abandonar como el área en donde se está trabajando, ¿verdad? Mientras se lleve este equipo, ¿verdad? Porque eso ya sería hacer un montón de contaminación por todo lado. Entonces, el equipo que se utiliza durante el procedimiento, antes de salir de esa área, usted ya se lo tuvo que haber retirado, ¿verdad? Ustedes no ven a los médicos con, no sé, con las gabachas todas llenas de sangre por todo el hospital o ese tipo de cosas. Ese instrumentario pues se utiliza en el momento y punto. Cualquier herida, por pequeña que sea o por indefensa, ¿verdad? Que se vea, debe ser cubierta. Igual, bueno, esto pues para proteger al paciente de una eventual infección, pero también para protegernos a nosotros, ¿verdad? De algún tipo de contagio, ¿verdad? También de algún patógeno o así.
Y bueno, también importante, ¿verdad? Lo que les decía del esquema de vacunación. Aquí hablan pues de la vacuna del hepatitis B, pero yo diría que prácticamente hay que asegurarse antes de empezar a trabajar en algún sitio así, em, que casi que todas las vacunas estén al día, ¿verdad? Porque son lugares en donde nos exponemos a un montón de, de microorganismos infecciosos, entonces hay que tener cuidado por ese lado. Em, Algunas recomendaciones de bioseguridad, ¿verdad? Evitar tener contacto con pacientes, personal o material potencialmente infeccioso, ¿verdad? Obviamente, pues habrán ocasiones en las que esto es casi que inevitable, pero sí siempre tener cuidado o tratar de estar lo menos posible en contacto con personas o situaciones o instrumentos, ¿verdad? Que sabemos que están altamente contagiados. Los materiales infecciosos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son los vestuarios que ya se utilizaron, salas de citología, salas de examen, zonas donde manipulan muestras de laboratorio o materiales contaminados, ¿verdad? Todo eso hay que tener cuidado a la hora de cómo se manipula y ojalá pues evitar en la medida de lo posible contacto con este tipo de cosas. Y nuevamente lo recalcan, ¿verdad? Mantener lo que es el lugar de trabajo limpio, eh, porque bueno, así pues vamos a evitar un montón de complicaciones. Y ojalá tener como estrictamente solo los materiales que vamos a ocupar, ¿verdad? No tener ahí como un montón de objetos que lo que están haciendo es, pues, aparte de quitándome campo, pues también están contaminando la zona. Lavarse las manos, ¿verdad? Según el protocolo de higiene de lavado de manos, bueno, yo creo que cuando estuvo el COVID todo nos lo aprendimos muy bien de memoria, ¿verdad? Cómo es el protocolo de lavado de manos, pero sin embargo, la otra semana lo vamos a ver de nuevo. Eh, Cualquier contacto con accidentes laborales o pacientes con enfermedades infecciosas debe ser registrado, investigado y evaluado adecuadamente. Por ejemplo, em, no sé, como con lo que nosotros podríamos tener un poco más de contacto pueden ser con jeringas, ¿verdad? Inyecciones, ese tipo de cosas. Si pasara que por error uno llega y se pincha con alguna aguja, ¿verdad? Que ya se utilizó, todo esto hay que informarlo, ¿verdad? Y ojalá tomar las medidas pertinentes, tomar, qué sé yo, antivirales o cosas así, porque pues no sabemos quién utilizó esa jeringa, ¿verdad? No sabemos si la persona está enferma, si tenía alguna enfermedad contagiosa, alguna bacteria eh, muy fuerte, si tenía sida, ¿verdad? Un montón de cosas que podrían pasar. Entonces, todo esto debe ser registrado, investigado y eh, evaluado adecuadamente, ¿verdad? Y en caso de necesitar pues algún tipo de tratamiento, también tenerlo en cuenta. Algunas medidas de prevención, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta, bueno, el lavado de manos, lo vuelven a recalcar por aquí. Se dice que esta es la forma pues más eficaz, ¿verdad? De evitar cualquier tipo de contaminación cruzada entre pacientes, entre el personal del hospital y los visitantes, ¿verdad? Algo tan sencillo como lavarnos bien las manos, pues puede evitar un montón de cosas, no solo entre nosotros, sino entre los visitantes, entre los pacientes internados, ¿verdad? Entre todos. Em, Al reducir la flora normal y eliminar la flora no deseada, ¿verdad? Se pueden reducir la propagación de microorganismos infecciosos también. Em, los desechos hospitalarios, lo que
de modo general, aquí hay algunos datos. Se calcula que más o menos los residuos generados por actividades de atención sanitaria son aproximadamente el 85% son desechos comunes, o sea, desechos normales, digamos, como los que ustedes y yo producimos en nuestra casa, ¿verdad? Y el 15% restante, ¿verdad? Van a ser materiales peligrosos. Por ejemplo, pueden ser materiales infecciosos, tóxicos o radiactivos, ¿verdad? Entonces no es como que, eh, pues uno creería que es un montón de cosas o desechos eh, peligrosos los que puede generar un hospital. Y bueno, pues sí, es bastante cantidad, pero estamos hablando que es el 15% de un 100% de desechos producidos. Se habla que según más o menos se administran cada año en el mundo 16 millones, no, 16.000 millones de inyecciones, aunque no todas las agujas y las jeringas son eliminadas correctamente después de su uso, ¿verdad? Esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? No todo el mundo elimina bien o elimina de la forma adecuada lo que son este tipo de desechos de jeringas. Y lo que puede pasar es que, bueno, ya les mencioné que este tipo de desechos no pueden ir o no deberían de ir en lo que es pues la basura ordinaria, ¿verdad? La basura que normalmente sacamos de nuestras casas. Porque puede pasar, no sé, bueno, de los que recogen la basura no tienen por qué saber que en este tipo o que se pueden topar con alguna jeringa o así y pincharse, ¿verdad? Y si fuese el caso, contagiarse alguna enfermedad o lo que sea. Entonces, sí, en la medida de lo posible, darle siempre una eliminación correcta, ¿verdad? A lo que son las jeringas. Se habla también que en algunas circunstancias los desechos sanitarios se incineran, lo que puede dar lugar a emisión de dioxinas, furanos y otros contaminantes atmosféricamente tóxicos. Entonces, ¿verdad? Mucha gente también tiene esa mala costumbre de quemar lo que son los desechos y pues en temas de desechos hospitalarios sí hay que tener bastante cuidado porque puede producir eh, desechos o sustancias altamente tóxicas, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de desechos, ¿verdad? Cuando hablamos de nivel de hospital, por ejemplo, los desechos infecciosos, ¿verdad? Van a ser aquellos que por X o Y razón van a estar contaminados con sangre o con otros fluidos corporales, ¿verdad? Cultivos o cepas de agentes infecciosos, por ejemplo, los que se analizan o estudian a nivel de laboratorio, o también puede ser equipo conexo, por ejemplo, hablamos de hisopos, vendajes, ¿verdad? Cualquier tipo de cosas que ya se utilizaron pues también son desechos infecciosos por lo que les decía, ¿verdad? Uno siempre tiene que tratar al paciente como si fuese potencialmente infeccioso, ¿verdad? Siempre tener las medidas de seguridad como si fueran personas infecciosas todas. Los anatopatológicos, ¿verdad? Sería todo lo que son tejidos, órganos, fluidos humanos, partes corporales, ¿verdad? O incluso los cadáveres de animales, ¿verdad? Esto también, al igual que los demás desechos, pues se le tiene que dar un debido procedimiento. Los punzocortantes, como las jeringas, agujas, bisturís, cuchillas, todo esto, ¿verdad? Ven, estas bolsas rojas eran las que les comentaba hace un ratito, ¿verdad? Que hay que tener cuidado o son las que se utilizan correctamente para este tipo de desechos
porque son como mucho más resistentes que una bolsa normal, ¿verdad? Son más gruesas, de un material más fuerte, ¿verdad? Entonces va a costar un poco más que esa jeringa vaya a sobrepasar la bolsa. Todo lo que son productos farmacéuticos, ¿verdad? Medicamentos en mala presentación o que estén vencidos o que, ¿verdad? Todo eso también hay que desecharlo de una forma correcta. No se bota ni en la basura ni en el inodoro, que también mucha gente tiene esa mala costumbre, ¿verdad? Em, en la basura, bueno, pues obviamente está la parte de contaminación, ¿verdad? Sobre todo eh, se botan por el sanitario, ¿verdad? Estamos contaminando el agua un montón, ¿verdad? Sino también porque está el tema de falsificación, ¿verdad? De los medicamentos. Entonces, muchas veces si nosotros botamos esto en la basura ordinaria, se puede dar el chance, ¿verdad?, de que alguien pues la tome y falsifique el medicamento. Entonces, tampoco eh, es recomendado ese tipo de cosas. Siempre, ojalá, llevarlo, no sé, hay farmacias que pues que lo reciben, hay otras que tienen, o por ejemplo, donde yo estudiaba en los IMED, todos los años se hacía una jornada de recolección de medicamentos, entonces toda la gente llegaba con un montón de bolsas a dejarlas ahí a la universidad. Entonces sí, siempre tratar de darle correcto desecho a estos tipos de sustancias. Tenemos algunos tipos de desechos, ¿verdad? Tenemos lo que son los productos químicos, por ejemplo, los disolventes que se utilizan para preparaciones en laboratorios o desinfectantes. em, También los desechos genotóxicos, ¿verdad? Son desechos muy peligrosos, mutágenos, teratógenos, ¿verdad? También cancerígenos, ¿verdad? Entonces son desechos que hay que manipularlos con sumo cuidado. Los desechos radioactivos, ¿verdad? Eh, y también tenemos por otro lado lo que son los desechos no peligrosos o desechos comunes, que bueno, esos son pues toda la basura normal, digamos, que uno día a día va desechando. Chicos, sí, por cualquier cosa, se me olvidó decirles al inicio, mi compu decidió no funcionar hoy, entonces les tuve que grabar la clase con el teléfono para que ahí me disculpen. Bueno, los riesgos para la salud, ¿verdad? Obviamente, pues si no se tiene un correcto uso, pues va a tener consecuencias, ¿verdad? Un correcto manipulación más bien. Todos los desechos sanitarios contienen microorganismos que pueden ser dañinos o pueden infectar a pacientes en el hospital, personal sanitario o población en general, ¿verdad? Entonces, si no se tratan de forma correcta, podemos tener eventuales complicaciones. Podríamos tener, por ejemplo, quemaduras por algún tipo de radiación, ¿verdad? Que no se le dio la correcta manipulación, heridas por objetos punzocortantes, intoxicaciones y contaminación por liberación al medio de productos farmacéuticos, sobre todo lo que son antibióticos y fármacos citotóxicos, también intoxicaciones eh, por aguas residuales, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque los riesgos sí son bastantes si no se toman las medidas correctas. Y por otro lado tenemos lo que son las enfermedades asociadas a desechos hospitalarios, ¿verdad? Entonces,
Vean que sí hay enfermedades ya diagnosticadas, ¿verdad? Que se dan o se transmiten por el mal uso o sí, por el mal, porque se desechen mal lo que son todos los desechos hospitalarios. Entonces habla de que según la OMS, ¿verdad? El mal manejo de residuos hospitalarios incrementa el riesgo de VIH, ¿verdad? Que les mencionaba. También de hepatitis B y C, infecciones gastroentéricas, infecciones respiratorias, infecciones térmicas e intoxicaciones. Entonces vean que un montón de cosas podríamos adquirir simplemente por el hecho de no darle un buen manejo, ¿verdad? A estos residuos. Además, el uso de los elementos punzocortantes, el contacto con fluidos orgánicos potencialmente contaminados, conllevan, ¿verdad?, a un riesgo de transmisión de enfermedades, ¿verdad? Otra vez lo mencionan como el hepatitis B, el B y C, el VIH, bacterias potencialmente patógenas o altamente infecciosas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que son las pseudomonas, la Klebsiella, la Enterobacter o la Proteus, ¿verdad? Entonces, sí tener mucho cuidado, ¿verdad? No es como un tema que se pueda tomar a la ligera porque realmente si no se em, hace bien, pues sí puede tener consecuencias bastante graves, ¿verdad? Complicadas, incluso en muchas ocasiones hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, chicos, eso sería la clase de hoy. Cualquier duda que tengan me pueden consultar y muchas gracias.